Graham Westwood no era un nombre cualquiera. Era sinónimo de cifras millonarias, portadas de revistas y decisiones corporativas que movían mercados. Pero ese jueves por la noche, en una pequeña trattoria al borde de una avenida de Nueva York, no era más que un padre viudo con dos niñas inquietas y una chaqueta prestada. Llevaba meses probando aplicaciones de citas con perfiles discretos, intentando encontrar a alguien que lo viera sin la etiqueta de CEO. Nadie había pasado la prueba, hasta que, esa noche, por error o por destino, alguien sí lo hizo. Ella entró con paso apurado y una mochila deshilachada en el hombro. No parecía buscar glamour, solo un poco de calma después de un día largo. Se llamaba Sadie y era bibliotecaria en una zona que nadie relacionaría con empresarios exitosos. Al verla llegar, Graham comprendió al instante que no era la mujer con quien había hecho match en la APE. Pero antes de que pudiera explicarlo, ella le sonrió, miró a las niñas y dijo: «Perdón por llegar tarde, el autobús se demoró». Y él, en vez de corregirla, solo respondió: «No te preocupes, recién llegamos». Durante la cena, entre manchas de espagueti, crayones partidos y jugo derramado, Graham sintió algo que hacía años no experimentaba: paz. Sadie no hizo preguntas incómodas ni intentó impresionar. Se arrodilló para ayudar a Emma con los cordones, dibujó un gato torcido a petición de Ella y se rió cuando la servilleta voló por la ventana. La conexión fue tan natural que parecía que siempre había formado parte de esa pequeña familia improvisada. Cuando llegó la cuenta, Graham se paralizó. Había olvidado por completo que los pantalones que llevaba no eran suyos y que su billetera probablemente seguía en el auto. Sadie lo notó. Sin hacer preguntas, deslizó su tarjeta en silencio y dijo con una dulzura firme: «Yo invito. He tenido citas peores». Él sintió un nudo en la garganta, no por el gesto en sí, sino porque por primera vez en años alguien lo vio como un ser humano, no como un nombre con saldo en la cuenta. Sadie no sabía quién era él, y eso era exactamente lo que más le gustaba de ella. No estaba interesada en sus casas ni en sus autos. Le preguntó a Ella por su animal favorito y escuchó con atención a Emma hablar sobre piedras mágicas. Al final de la noche, Graham le ofreció llevarla en su auto, un viejo Civic prestado que chirriaba en cada curva. Sadie sonrió, pero prefirió caminar. «Me ayuda a despejar la mente», dijo. Y él la vio alejarse, con su silueta perdiéndose entre las luces de la ciudad, mientras las niñas dormían en el asiento trasero. Al llegar a casa, Graham encontró entre las cosas de Emma una servilleta doblada con un dibujo infantil, un gato con bigotes desproporcionados y las palabras Sadie plus ella, escritas en letra torcida. La sostuvo entre los dedos durante minutos. Recordó a su esposa, Caroline, riendo en el suelo de la cocina con las niñas, dibujando con marcadores sobre periódicos viejos. Ese recuerdo lo había atormentado por años, haciéndolo sentir culpable cada vez que alguien nuevo se acercaba. Pero esa noche, algo era distinto. No había culpa, solo una sensación tenue y profunda: esperanza. 4 días después, con la excusa más débil posible, visitar una biblioteca, Graham llevó a las niñas a la dirección que Sadie había mencionado de paso, la de las puertas rojas. Al entrar, el olor a papel antiguo y madera lo envolvió como un abrazo, y allí estaba ella, sentada entre niños pequeños, leyendo en voz alta una teatralidad encantadora. Las niñas la vieron primero y corrieron hacia ella, interrumpiendo la lectura con risas y abrazos. Sadie levantó la vista y lo encontró en la entrada, parado, nervioso, sin saber qué decir. Ella cerró el libro suavemente. 5 minutos de descanso, anunció. Luego se acercó, sorprendida pero sin huir. «Tú no eras el hombre que yo debía conocer aquella noche», dijo en voz baja. «Lo sé», admitió Graham,
pero no pude irme cuando por fin alguien me vio de verdad. Nos habló de su vida, de su viudez, de su necesidad de una noche sin expectativas ni juicios. Sadie lo escuchó sin interrumpir. Luego bajó la mirada hacia un nuevo dibujo que Ella le entregaba. Un corazón torpe, pero sincero. La tensión no se disipó del todo, pero algo se reconstruyó en ese momento. Un hilo invisible de confianza. A partir de entonces, empezaron a verse con frecuencia. No como pareja, no aún. Solo como dos adultos que compartían el cariño por dos niñas y por las pequeñas cosas que daban sentido a los días. Encuentros en el parque, visitas a la biblioteca, cuentos en la sala. Cada gesto de Sadie era natural, sin esfuerzo, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar en sus vidas. A medida que los días pasaban, Graham notó algo que lo conmovió más que cualquier declaración romántica: la forma en que sus hijas buscaban a Sadie con la mirada, cómo le tomaban la mano sin pedir permiso, cómo su presencia hacía que la casa se sintiera nuevamente como un hogar. Fue en una de esas tardes tranquilas, mientras ella recogía migas del suelo con una sonrisa, que Graham comprendió que no solo las niñas se habían enamorado de ella, él también. No era una historia perfecta, ninguna lo es, pero tenía algo que valía más que el dinero o los títulos: autenticidad. Todo cambió una mañana cualquiera. Una foto borrosa apareció en un portal de chismes. Sadie caminando de la mano con Ella y Emma, saliendo de la biblioteca, riendo, feliz. En segundos, su rostro fue identificado y en horas la noticia se viralizó. ¿Quién es la misteriosa mujer con las hijas del multimillonario Westwood? La prensa explotó. En menos de un día, Sadie pasó de ser una bibliotecaria anónima a un blanco de especulaciones, teorías y titulares crueles. Graham intentó contener el daño, pero era demasiado tarde. Su mundo, y el de ella, ya no era privado. Sadie no respondió a sus llamadas. Tampoco abrió la puerta cuando él fue a buscarla. La comprendía, pero dolía. La mujer que había transformado sus días con libros y panecillos de canela estaba siendo destrozada por el mismo mundo que él intentaba dejar atrás. Cuando ella fue llamada a la oficina del director de la biblioteca, supo lo que venía. «Han presionado», dijo el hombre, evitando mirarla. «Uno de nuestros donantes principales amenaza con retirar su apoyo». La despidieron con un suspiro y una caja de cartón. Nadie la defendió. La noche cayó como una manta húmeda sobre su pequeño apartamento. Sadie se sentó en el sofá, rodeada por libros, sus tazas de té y el silencio. El celular vibraba sin cesar. Periodistas, desconocidos, comentarios crueles. Solo un mensaje volvió a leer. «Por favor, háblame. No sabía que esto pasaría. Graham». Pero no contestó. Estaba rota, por confiar, por dejarse llevar, por creer que lo suyo con él era inmune al mundo real. Al día siguiente, los reporteros rodearon su edificio. Micrófonos, cámaras, gritos, vecinos chismosos, murmullos. Sadie miraba todo desde la ventana, temblando, sintiéndose pequeña. Y entonces, el silencio. Uno de esos silencios extraños que anteceden algo importante. Graham apareció entre la multitud, solo, sin guardaespaldas, sin gafas oscuras. Se paró frente a su puerta y alzó la voz. «No puedo cambiar el mundo, Sadie, pero puedo interponerme entre él y tú». Su voz se quebró. «Solo dime la palabra». Ella no abrió. Habló tras la puerta, la voz temblorosa. «Tienes que proteger a tus hijas. No permitas que se vean atrapadas en este caos». Graham respondió sin «Ya están dentro, porque te extrañan cada noche, porque te dibujan, porque preguntan por ti, y yo también». Un largo silencio cayó. «Lo siento», susurró ella, «pero necesito que te vayas». Y él se fue, con la cabeza erguida, pero con el alma partida. Ella, del otro lado, se dejó caer al suelo. Por primera vez en años, deseó que el mundo se detuviera.
¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sadie? ¿Habrías abierto esa puerta o también habrías protegido tu mundo interior? Déjanos tu comentario. Comparte esta historia con alguien que necesita creer en la bondad y suscríbete para seguir conociendo relatos reales que tocan el corazón. Durante 3 días, el dibujo de Ella y Emma permaneció pegado en la puerta de Sadie. «Te extrañamos, Miss Sadie», decía en crayón morado, con una huella naranja de Emma en la esquina. Sadie lo rozaba cada vez que salía, pero no tenía fuerzas para arrancarlo ni para responder. Las noticias comenzaron a calmarse. Los medios encontraron otra. Escándalo que explotar, pero el daño estaba hecho. Su empleo seguía en pausa. Su nombre seguía flotando entre rumores en Internet y su corazón se sentía cada vez más vacío. Mientras tanto, en casa de Graham, el silencio era denso. Las niñas preguntaban, confundidas, y él no sabía qué responder. Una noche, Emma se acurrucó en su regazo y preguntó, ¿Miss Sadie se fue para siempre? Él tragó saliva, acariciando su cabello. No, cariño. Solo necesita un poco de tiempo. ¿Hicimos algo malo?, preguntó. Graham cerró los ojos, luchando por no llorar. Al contrario, ella las quiere mucho. A la mañana siguiente, encontró a sus hijas en la cocina rodeadas de crayones y hojas. Dibujaban en silencio, concentradas. Cuando terminaron, ella le mostró el nuevo dibujo. 3 figuras de palitos con corazones flotando sobre sus cabezas. Arriba, escrito con letras grandes y torcidas, «Llevamos nuestro corazón». Graham lo sostuvo largo rato. Luego se puso de pie. «Vamos a verla», dijo. Gritaron de emoción y se vistieron rápidamente. Esta vez sin cámaras. Tomaron rutas secundarias. Él cargó a las niñas hasta la puerta de Sadie. El dibujo anterior aún estaba ahí. Colocaron el nuevo debajo. Luego las niñas se pararon frente a la puerta, brazos abiertos, sin saber si habría un abrazo al otro lado. Dentro, Sadie organizaba libros para no pensar. Escuchó los golpecitos. Silencio. Luego risas pequeñas, papel rozando y el sonido inconfundible del amor esperándola. Abrió la puerta lentamente. Y allí estaban, 2 niñas con los brazos extendidos, ojos brillantes. No había prensa ni espectáculo, solo ellas. «Hola», dijo ella en un susurro. Sadie cayó de rodillas abrazándolas, las lágrimas corriendo sin freno. Graham estaba a unos pasos, quieto. Cuando ella lo miró, aún aferrada a las niñas, él habló. «No vine con promesas, solo con mi corazón y el de ellas». Sadie se incorporó, aún temblando. «¿Por qué viniste de verdad?». Él respiró hondo. «Porque puedo vivir sin fama, ruido, sin fortuna, pero no sin esto, no sin ustedes». Ella lo miró sin parpadear. «Creí que debía protegerlas de este mundo». «Y trataste», respondió. «Pero proteger no es alejar, es quedarte y enfrentarlo juntos». Ella abrió más la puerta. «Entonces entra». Él lo hizo. Y esta vez nadie se soltó. La vida después de ese día no volvió a ser como antes. Fue mejor, más tranquila, más real, más compartida. Sadie no se mudó a la mansión de Graham. Ella seguía viviendo en su pequeño apartamento en la librería de Pine Street, pero cada vez pasaban más tardes juntos en el viejo cottage que Graham mantenía intacto desde la muerte de su madre. Era una casa modesta, llena de dibujos pegados en las paredes y el sonido de campanillas en la ventana. Allí, la cotidianidad se volvió sagrada. Preparar espagueti con delantal manchado, leer cuentos en la sala, escuchar risas mientras las niñas inventaban historias con crayones. Sadie iba despacio, con cuidado. Cada paso lo daba sabiendo que ya, una vez, el mundo se había metido sin permiso en su vida. Graham lo entendía y no presionaba, caminaba a su ritmo, agradecido por cada momento compartido. Una noche, mientras lavaban los platos, él le preguntó, «Si pudieras hacer cualquier cosa en el mundo, ¿qué harías?». Sadie lo pensó.
Crear un programa de lectura para niños que no tienen libros en casa. Para esos que se quedan hasta tarde en la biblioteca porque no quieren volver a sus casas. Graham no necesitó más. Le pidió que lo diseñara, que lo dirigiera, que lo hiciera suyo. Él lo financiaría, en silencio, sin titulares. Así nació Story Nest, un programa móvil de lectura que llevaba libros a albergues, escuelas rurales y centros comunitarios. Sadie organizaba voluntarios, seleccionaba cuentos, leía con esa voz cálida que conquistó a las gemelas aquella primera noche. Graham mantenía la logística y evitaba entrevistas. En vez de promoverse, desviaba la atención hacia el impacto del proyecto. Y poco a poco, la prensa dejó de buscar escándalos y comenzó a contar historias. En casa, la rutina era hermosa en su sencillez. Sadie se quedaba más noches. Le leía a las niñas antes de dormir, haciendo voces distintas para cada personaje. Les enseñó a dibujar emociones, a escribir cuentos ilustrados. Graham la observaba desde el marco de la puerta, con una mezcla de admiración y ternura. No era felicidad lo que sentía, era algo más profundo, más silencioso. Era pertenencia, era hogar, era una vida que ya no incompleta. Parecía. Una noche, después de leer un cuento sobre un oso perdido que encuentra una nueva familia en el bosque, Emma bostezó. «Miss Sadie», murmuró. «¿Puedo llamarte mamá Sadie?» El mundo se detuvo. Graham se quedó inmóvil. Sadie, con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló junto a la cama. «Si eso es lo que tú quieres, entonces sí, por supuesto». Emma asintió. Ella también se acercó, estirando los brazos. Sadie las abrazó, besándoles la frente, temblando por dentro. Casa se sumió en el silencio. Graham y Sadie se sentaron en el porche, envueltos en una manta, escuchando las campanas que la madre de él había colgado años atrás. «Nunca quise reemplazar a nadie», susurró Sadie. «No lo hiciste», dijo él. «Te convertiste en alguien único para ellas, para mí». Ella apoyó su cabeza en su hombro. «Pensé que no tenía suficiente para ofrecer». Graham la miró con ojos húmedos. «Les diste un lugar seguro. Me diste una razón para volver a creer». Sadie sonrió entre lágrimas. «Supongo que esto simplemente pasó». Graham negó suavemente. «No, no pasó por accidente. Lo elegimos. Cada gesto, cada paso, lo construimos». Ella asintió. Y en la calma de esa noche común, bajo una luz de porche cualquiera, una familia ya no estaba formándose. Estaba completa. El pasado no se había borrado, pero había sido abrazado, comprendido y transformado en cimiento para algo nuevo. Un año después, muchas cosas habían cambiado, y sin embargo, todo seguía maravillosamente simple. Sadie seguía viviendo sobre la librería. Había vuelto a la biblioteca no por necesidad, sino por amor. Los niños corrían a sus brazos. Su nombre aparecía en artículos sobre Story Nest, pero ya nadie la llamaba la prometida del CEO. Era simplemente Sadie y eso era suficiente. Graham jamás volvió a proponerle mudarse a su mansión. Entendía que ella necesitaba raíces, no mármol. Preferían pasar los días en el cottage, el hogar real. Una tarde de primavera hicieron un picnic en el Pliendochester jardín. Graham había restaurado la misma mesa de su primera cita. Madera gastada, sillas desparejas. Sadie se rió al verla. «Trajiste la mesa equivocada. Algunos errores», dijo él, «valen la pena conservarlos». Las niñas corrían descalzas, coronadas con margaritas. Después del postre, regresaron con una cajita envuelta en servilletas. «Para ti», anunció Emma. Dentro había un anillo de cuerda suave y cuentas coloridas, torpe y precioso. Graham se arrodilló. Su voz temblaba. «Solo me amarían por lo que tengo, por mi nombre, mi dinero». Pero entonces aparecieron una mesa equivocada, 2 niñas mágicas y una mujer que me miró sin etiquetas. Le tomó la mano. «No quiero titulares, ni grandes ceremonias. Solo esto. Sé tú con nosotros».
Sé el corazón de este hogar. Sadie lo miró y sin palabras se deslizó el anillo. Hace tiempo que somos familia, dijo. Tú solo estás alcanzando la verdad. Las niñas gritaron de alegría, abrazándolos entre risas. No hubo cámaras, no hubo comunicados. Solo una tarde dorada, el canto de los pájaros y 4 corazones latiendo en la misma frecuencia. Esa noche, mientras las niñas dormían abrazadas a sus cuentos favoritos, Graham y Sadie permanecieron en el porche sin hablar. No era necesario. El silencio entre ellos no era vacío, era hogar. Sadie giró el anillo improvisado entre los dedos, con la misma reverencia con la que se toca algo sagrado. Graham la observó con gratitud. Aquel pequeño objeto, hecho por manos infantiles, tenía más valor que cualquier joya de lujo. A los pocos días, decidieron celebrarlo con lo único que siempre los había unido: una cena sencilla, espagueti, jugo de naranja y dibujos por todas partes. Las niñas decoraron la casa con guirnaldas hechas de papel, cada una con palabras como familia, cuento y magia. Graham cocinó, derramando la salsa como en aquella primera noche. Sadie puso la mesa con las mismas servilletas manchadas de crayón. Cuando se sentaron a comer, todos sabían que no hacía falta un vestido blanco ni un altar. Ya eran todo lo que necesitaban ser. Esa noche, él la pidió leer un cuento. Eligió uno que Sadie había escrito con ellas: La niña que vivía en los libros. Era la historia de una pequeña que construía mundos con palabras y encontraba sin buscarlo una familia inesperada. Mientras Sadie leía, su voz temblaba. Graham la tomó de la mano por debajo de la mesa. Las niñas la abrazaban. Y por un instante, el pasado se diluyó. No había dolor, ni ausencia. Solo el presente, perfecto en su imperfección. Con el paso de los meses, la historia de ellos dejó de ser tema de conversación en los medios. Las redes se aburrieron. El morbo se agotó. Nadie más esperó titulares escandalosos. La vida, finalmente, les permitió vivir. Story Nest creció. Más escuelas, más niños, más libros. Sadie viajaba con cajas llenas de cuentos y volvía con dibujos, abrazos y anécdotas. Graham la esperaba con las niñas y la cena lista. Ella traía historias nuevas cada vez. Así, noche tras noche, su vida se llenó de pequeñas narraciones que juntas construían algo inmenso. Una tarde, durante una visita a una escuela rural, Sadie encontró una nota escrita por una niña. Gracias por leerme. Nadie lo había hecho antes. Lloró en silencio, en el camino de regreso. Graham la abrazó al llegar, sin preguntas. Sabía que cada lágrima era un homenaje a lo que estaban haciendo. Ese mismo día, las niñas habían preparado un dibujo nuevo. Esta vez no era de ellas. Era de Sadie, leyendo frente a un grupo de niños, con una corona de papel en la cabeza y un corazón gigante flotando encima. Graham lo enmarcó y lo colgó en el pasillo, para que todos vean quién eres. Sadie protestó al principio, pero cada vez que pasaba por ahí, sonreía. No por vanidad, sino porque por fin comenzaba a creerlo, que era suficiente, que no tenía que esconderse ni disculparse por ser simplemente ella, que podía amar y ser amada sin perder su esencia. Las niñas lo sabían desde el primer día. Graham lo había descubierto con cada cena manchada de salsa, y ahora ella también lo sentía en los huesos. En una noche de lluvia, mientras le leía a las niñas bajo una manta en el sofá, Emma preguntó: ¿qué pasa cuando se acaba un cuento? Sadie pensó por un momento. Empieza otro, respondió. Siempre hay una historia nueva esperándonos. Ella sonrió. ¿Entonces esta es la segunda parte? Sadie miró a Graham. Él asintió. Sí, y es la mejor hasta ahora. Las niñas aplaudieron y pidieron otro capítulo. Así, sin querer, nombraron su nueva vida. Una secuela de amor, de redención, de reconstrucción. El antiguo Graham, el CEO inalcanzable, ya no existía. Tampoco la Sadie invisible.
Eran ahora una familia hecha de pequeñas elecciones diarias, un desayuno compartido, una tarde sin prisas, un dibujo pegado en la heladera. No necesitaban más. Incluso cuando Graham tenía reuniones importantes, prefería tomarlas desde el cottage, con fondo de risas, crayones y el aroma del pan tostado. Su equipo lo entendía. Él era más eficiente así, más humano, más completo. Un día recibió una carta de la antigua junta directiva. Querían que volviera a ocupar su rol de liderazgo activo. Graham la leyó en silencio y la dejó sobre la mesa. Sadie lo observó. ¿Y bien? Él la miró. Ya lidero algo más grande que una empresa. Lidero una historia. Ella se acercó, lo besó en la frente. Y es la mejor que has escrito. La carta terminó en una caja, junto con sus antiguos trajes. Nadie en la casa volvió a hablar del pasado corporativo. No hacía falta. La primavera trajo consigo nuevos brotes y también nuevas costumbres. Sadie comenzó a escribir cuentos inspirados en sus días con las niñas. Historias sobre gatos torpes que pagaban cenas, sobre bibliotecarias con capas invisibles, sobre corazones que cabían en servilletas. Graham las ilustraba en secreto con la ayuda de Ella y Emma. Cada cuento terminado se guardaba en una caja especial, nuestra biblioteca de casa. Era su legado, no de fortuna, sino de... Una mañana de domingo, mientras regaban las plantas del porche, Emma preguntó, ¿y si algún día te vas? Sadie se agachó, la miró a los ojos. No planeo hacerlo, pero si algún día debo irme, este lugar seguirá siendo tu hogar. Ella bajó la cabeza. Pero ya eres parte de nosotras. Sadie la abrazó. Y ustedes, parte de mí. Graham observó desde la puerta, con el corazón desbordado. En ese momento, entendió que ya no era el hombre que temía ser reemplazado en la memoria de su esposa. Ahora era un hombre capaz de amar sin miedo. Sadie nunca pretendió ser madre, pero lo fue. En cada cuento, en cada caricia en la frente, en cada noche en vela por una fiebre o un mal sueño. Fue madre cuando ayudó a Ella con las tablas de multiplicar y cuando consoló a Emma después de una pesadilla. Fue madre no porque se lo pidieran, sino porque eligió estar. Y eso, más que cualquier título, era amor en su forma más pura. Graham, por su parte, aprendió a soltar, a dejar atrás el peso de las expectativas, de los números, del qué dirán. Descubrió que el verdadero liderazgo no estaba en las oficinas con paredes de cristal, sino en los momentos pequeños, servir el desayuno, atar los zapatos, escuchar con atención. Fue más padre, más hombre, más él que nunca antes. Y todo gracias a una mujer que una noche se sentó en la mesa equivocada. Con el tiempo, Story Nest se volvió una red nacional. Inspiró a otras bibliotecas, a otras personas comunes a hacer cosas extraordinarias. Sadie recibía cartas de niños de todo el país. Graham seguía financiándolo sin protagonismo. Cuando le preguntaban en entrevistas por qué lo hacía, él respondía, porque una vez alguien me leyó un cuento y me recordó quién soy. No daban más detalles. La historia era de ellos. Las niñas crecían con la certeza de que el amor verdadero no siempre se ve como en las películas. A veces tiene crayones rotos, noches sin glamour y abrazos dados sin palabras. Sabían que la familia no siempre viene por sangre, sino por elección, y que el hogar puede comenzar con un dibujo mal hecho en una servilleta. En el aniversario de su primer encuentro, Graham organizó una cena especial en el mismo restaurante, mismo rincón, misma mesa junto a la ventana. Esta vez, sin nervios, sin disfraces. Llevaban a las niñas vestidas con los trajes que ellas mismas habían elegido. Sadie llegó con un libro bajo el brazo, como siempre. Cuando el camarero se acercó con la cuenta, Emma dijo, «Hoy pagamos nosotras». Sadie rió. «¿Con qué dinero?» «Con dibujos», dijo ella. El camarero jugó el juego y se llevó el papel como si fuera una tarjeta de crédito.
Fue la cena más cara y más hermosa que jamás pagaron. De regreso al cottage, Graham encendió las luces del porche. Sadie se detuvo a mirar el dibujo que todavía colgaba en el pasillo. El gato con demasiados bigotes, el corazón encima, las letras torcidas. «Este fue el principio», dijo en voz baja. «Sí», respondió Graham, abrazándola desde atrás. «Y gracias a ese dibujo, encontré mi hogar». Sadie apoyó su cabeza en su pecho. «Yo también». Las niñas corrieron por la casa, dejando un rastro de risas. Sadie y Graham lo siguieron sin prisa. Ya no había nada que temer, nada que probar, solo la certeza de lo que habían construido, paso a paso, dibujo a dibujo, una vida que no necesitaba de titulares ni de validación externa. Y así, entre cuentos, panes tostados, dibujos en las paredes y noches sin pretensiones, siguieron viviendo. Porque a veces el amor no llega con un vestido blanco o una canción de fondo. A veces llega con espagueti manchado en la camisa, una bibliotecaria distraída y dos niñas que saben más de amor que cualquier adulto. Y cuando llega, uno solo tiene que quedarse quieto, escuchar y decir, sí, esto es hogar. Quizás muchos no entiendan cómo una cena equivocada pudo transformar tantas vidas, pero quienes han amado sabrán reconocerlo. A veces, los errores más simples nos llevan a los lugares más verdaderos, a una familia, a una casa con viento, campanillas y cuentos que nunca terminan. Porque en ese rincón del mundo, entre páginas leídas en voz alta y dibujos pegados con cinta, el amor no fue una historia. Fue el epílogo de muchas, el inicio de todas las demás.